Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a meditar en el consejo de nuestro Dios en esta mañana, esperando que el mensaje que viene de parte de nuestro Dios en esta mañana nos ayude a transformar nuestras vidas, a cambiar, a mejorar como hijos de Dios. Dice Juan capítulo 19, versículo 25 y 26. Juan capítulo 19, versículo 25 y 26. Si me acompañan a ir la cita. Ya leímos la lectura completa, así es que en esta mañana vamos a ver algunos datos que pues se dieron en la lectura de la mañana. Espero que la hayan buscado para que tuviéramos los datos ahí que vamos a mencionar. Dice el 19, 25 y 26. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y el 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fue maravilloso estar cerca de Jesús en aquellos tiempos. Las personas que tuvieron la oportunidad de estar cerca de Jesús, ha de haber sido una gran experiencia. El poder pasar unos momentos, unos eventos importantes en la vida de Jesús, como estar en una barca y de pronto ver que alguien viene caminando sobre el agua y que es el Señor Jesús. Ha de haber sido grandioso estar ahí en ese lugar. Ver cómo un día Jesús abrieron un sepulcro y llamó a Lázaro para que saliera del sepulcro, y verlo, que aquel hombre se incorporó y salió caminando envuelto en sábanas. Ha de haber sido sorprendente estar cerca de Jesús para ver eso, hermanos. También haber cenado con él en la casa de Simón, haber estado, por ejemplo, en aquella cena donde se alimentaron más de 5,000 personas. Estar ahí viendo cómo los apóstoles, por mandato de Dios, por el poder de Jesucristo, sacaban peces y panes de las cestas y no se terminaba. Ha de haber sido grandioso estar ahí. Y miles de personas lo vieron y estuvieron cerca de Jesús, le acompañaron y vieron los milagros cuando el Señor Jesús resucitaba a las personas, cuando mandaba levantar a los paralíticos y daba vista a los ciegos. Estaba lleno de gente ahí. Pero muy pocas personas permanecieron junto a la cruz del Señor Jesús. Ese será nuestro tema. Junto a la cruz. Junto a la cruz. Y vamos a analizar algunos personajes, algunas personalidades que vieron que vieron la crucifixión de Cristo, que quizás la vieron de lejos, pero que se dieron cuenta de ese evento. Y miraremos aquellas que estuvieron cerca de la cruz y vamos a ver cómo reaccionaron ante este evento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, quisiera que viéramos a los escribas, a los fariseos, a los gobernantes, a las autoridades del pueblo, cuando vieron a Jesús crucificado. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban diciendo acerca de este evento de la cruz de Jesús? Los gobernantes, según Lucas 23:55, dice la palabra de Dios, que se burlaban de él cuando vieron a aquel hombre clavado en la cruz y le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Los soldados le escarnecían diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23:37. La gente que pasaba por ahí, porque la cruz estaba cerca de la ciudad, afuera de ella, pero cerca de la ciudad, y mucha gente pasaba. Y al ver a Jesús crucificado, la gente le gritaba:
Tú que derribas el templo en 3 días y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo, según Mateo 27:41, le decía: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Toda esta gente estaba esperando que el Señor Jesucristo se salvara, que se bajara de la cruz, que hiciera uso de su poder que decía para poder librar la cruz. Pero Jesús no había venido a salvarse. Jesús había venido a salvar al mundo por medio de él. Estas personas estuvieron tan cerca del sacrificio de Jesús, pero no aprovecharon de reconocer a Jesús como su Salvador. Las autoridades y el pueblo, en lugar de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como su Salvador, decidieron burlarse de él. Decidieron hacer escarnio de él. Estuvieron tan cerca de Jesús en la cruz, pero decidieron burlarse de él. También ahí aparecen unas mujeres, las Marías. Las Marías estaban junto a la cruz, dice el versículo que acabamos de leer. Estaba María, la madre de Jesús, su hermana, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y estaba Juan con ellas. Estaban ahí estas mujeres que habían acompañado a Jesús en todo el trayecto al Monte Calvario. Cuando el Señor llevaba su cruz, ahí iban las mujeres a un lado de él quizás, llorando por el Señor Jesucristo. Ahí estuvieron estas mujeres hasta estar al pie de la cruz. Estaba ahí María, la madre de Jesús, aquella cuyo vientre recibió al Mesías por medio del Espíritu Santo. Ese precioso instrumento que fue María para que se pudiera llevar a cabo el plan redentor de nuestro Dios, que cuidó del Señor Jesús cuando fue un bebé, que amamantó al Señor Jesús solo cuando era un niño. Esa madre estuvo en el parto del Señor Jesús, obviamente. Lo estuvo acompañando en su ministerio. Y esa mujer estuvo hasta el último instante de la vida del Señor Jesús, viendo a su hijo morir en aquella cruz. Un día que el Señor Jesucristo estaba predicando, una mujer se levantó y dijo entre la multitud: bienaventurado el vientre que te parió y los senos que mamaste. Haciendo referencia a la madre de Jesús, a la bienaventuranza que tenía de haber traído al Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dice: más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios. Pero ahí estaba María, la madre de Jesús, junto a la cruz, viendo cómo su hijo moría, cómo su hijo estaba siendo castigado. Hasta último instante, esta mujer estuvo cerca de Jesús. También aparece María Magdalena, aquella mujer de la cual habían expulsado 7 demonios, una seguidora de Jesús. Esta mujer no solamente seguía a Jesús, sino que ayudó a financiar el ministerio de Jesús, según Lucas 8, 2 y 3. Fue la que estuvo también cerca en el camino al Calvario y fue la que vio dónde sepultaron a Jesús. Además, fue de las primeras en buscar el cuerpo para ir a ungirle. Y fue la primera que vio al Señor Jesús resucitado. Esta mujer estuvo en todas las etapas del Señor Jesús, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Fue una gran mujer y estuvo ahí junto a la cruz hasta que el Señor Jesucristo entregó el Espíritu. El llanto de estas mujeres, lo único que podía pararlo, lo único que podía consolar a estas mujeres sería la resurrección. Fue lo único que pudo parar el sufrimiento y el dolor de estas mujeres que estuvieron en cada una de las etapas del Señor Jesús. Y no pudo faltar estar ahí debajo de la cruz del Señor, viendo cómo Él estaba muriendo. Hemos visto a las autoridades, cómo reaccionaron a la cruz, y hemos visto a las Marías. María, la madre de Jesús. María, la esposa de Cleofas. La hermana de María y María Magdalena. Y vamos a centrarnos en esta mañana
en Juan. En Juan, junto a la cruz. Jesús se presentó con Juan y Juan le conoció. Era un día en el mar de Galilea. Llegó el Señor Jesucristo a aquel lugar para captar discípulos. Ya estaba Pedro con él y se acerca a dos jóvenes, a dos muchachos, a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Estos jóvenes estaban ahí remendando las redes y el Señor Jesucristo se presenta con ellos y les llama a unirse a su discipulado. Estos hombres serían reclutados para seguir a Jesús, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y desde ese momento en el que Jesús les llama a ellos, empezó la transformación en sus vidas. Jesús transformó a Jacobo y Jesús transformaría también a Juan. Y en ese día, el primer día que conocieron a Jesús, empezó la transformación. Porque así debe ser la transformación del cristiano. Desde el primer día que conoce al Señor Jesucristo, desde el primer día que se entrega a Él, debe empezar nuestra transformación. No es después de 5 años de ser discípulo. Cada día, hermanos, cada año tiene que ser transformador en nuestras vidas. Porque ese día Juan dejó de ser pescador para ser pescador de hombres. Ese hombre ya no saldría más a alta mar a pescar. Ahora iría al desierto, a los caminos, a las sinagogas o al templo a predicar que el reino se había acercado y a llamar a la gente al arrepentimiento. Ahora sería un pescador de hombre. Este Juan empezó su transformación. Este Juan, el llamado hijo del trueno, quizás por su impetuoso deseo de hacer las cosas, ese deseo poseído que los poseía a estos jóvenes por impetuosos y por querer hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan aquel día cuando estos hombres le piden a Jesús y le dicen: Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre estos hombres? Sobre los samaritanos que no les habían permitido entrar a su ciudad. Ese ímpetu que tenían se hacen llamar ahora los hijos del trueno. La cercanía y el amor que tenía a su discípulo también se manifestaría en la reprensión, cuando el Señor Jesucristo reprende a estos hombres por querer hacer descender fuego sobre los samaritanos. Este hombre pasaría de ser llamado el hijo del trueno a ser llamado el discípulo amado de Jesús, porque Jesús empezó a transformar su vida. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo es que este Juan, que quería destruir a los samaritanos con fuego del cielo, ahora es llamado el discípulo amado de Jesús? ¿Cómo fue que empezó esa transformación? La única manera es estando cerca de Jesús. Porque Jesús es el que transforma nuestras vidas. Es el que marca la pauta de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Si estamos lejos de Él, no podremos ser transformados. Fíjense, Pedro, Jacobo y Juan aparecen en varias escenas juntos, donde el Señor Jesucristo les llama aparte. Estaba siempre con los 12, pero en algunos eventos específicos el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo, vamos para que vean. Y uno de esos momentos que los llama aparte los apóstoles fue en la transfiguración. En Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y cuando los llevó a ese lugar, dice la palabra de Dios que vieron cómo resplandeció su rostro como si fuera un sol hermoso, unas vestiduras que se emblanquecieron como la luz. Y aquel día dice la palabra que vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Y algo sorprendente. Oyeron una voz del cielo que venía de una nube y que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Y cómo no ser transformado cuando escuchas eso? ¿Cómo no ser transformado cuando volteas a ver a Jesús
y el rostro le está resplandeciendo, cuando los vestidos son brillantes y cuando de pronto escuchas la voz de Dios diciendo que ese hombre tiene que ser escuchado porque es el Hijo de Dios. Y esa transformación se daba cada vez más. Y estos hijos del trueno cada día eran transformados. Qué emocionante escuchar la voz de Dios. Hoy la única forma de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Pero quizás ya no nos parece tan sorprendente. Hoy está hablando Dios aquí. Y tiene que ser transformador, porque si es palabra de Dios, tiene que transformar nuestras vidas. Si usted se va de este lugar, nos vamos de este lugar, y la palabra que se expuso no causó algo en su corazón, algo está pasando. La vida de Juan no dejó de transformarse. Cada experiencia le hacía cambiar en su vida para bien. Y así debe ser la vida suya y la vida mía. Todo lo que nos pasa, todo lo que escuchamos debe abonar para que nuestra vida vaya transformándose espiritualmente. No puede ser usted el mismo de hace años. No puede ser el mismo. ¿Cuándo terminará su transformación? Hasta que nos muramos, hermanos. Hasta que nos muramos, tenemos que seguir transformándonos. Hasta que nos muramos o el Señor Jesucristo venga por su iglesia, parará ese cambio constante en nuestra vida de mejora, de transformación, de ser mejores hijos, de ser mejores padres, de ser mejores siervos, mejores maestros en la iglesia. También el apóstol Juan estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. En Marcos capítulo 5, versículo 37 dice, y no permitió que le siguiera a nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Otro evento en el que Jesús solamente permite que Pedro, Jacobo y Juan estén con él. Qué curioso, ¿no, hermanos? Eran 12. Pero para estos eventos específicos solamente le llamó a esos 3. Y aquel día fue resucitada la hija de Jairo. Como quisiera enseñarles solamente a ellos el poder que tenía sobre la muerte. Porque estos hombres serían, Pedro y Juan, los primeros que llegarían al sepulcro y lo mirarían vacío. Como que se está adelantando la información y decirles, yo puedo vencer la muerte. Van a llegar un día y no van a ver el cuerpo. Y es porque resucité, no me robaron. Fui resucitado. Y quizás cuando vieron la tumba vacía recordaron cómo la hija de Jairo había sido resucitada, cómo Lázaro había resucitado y cómo Jesús tenía el poder sobre la muerte. Solamente ellos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron en la casa de Jairo. Y solamente ellos escucharon, Talita Kumi. Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo levántate. Y Pedro y Juan y Jacobo vieron a aquella niña levantarse con vida. En la última cena, ¿dónde creen que estaba Juan? Estaba a un lado del Señor Jesús. Dice la palabra que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Hermanos, ver a una niña incorporarse debe haber sido transformado. Y estar recostado en el pecho del Maestro, del Señor Jesús, debe haber sido transformador. ¿De qué tamaño va a ser su transformación? Va a ser del tamaño de la cercanía que usted tenga con el Señor Jesucristo. Y Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Y dice la palabra de Dios que estaba Pedro y Juan y Jesús había dicho que uno de ellos lo iba a entregar. Y uno de ellos lo iba a entregar, hermanos. Y Pedro le hace señales a Juan. Pregúntale. Dile quién va a ser. Le hace señas y le dice que le pregunte al Señor Jesús.
Juan le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, a quien yo dé el pan, ese va a ser. Hermanos, nos damos cuenta de la relación que tenía Jesús con Juan. O sea, ¿por qué te voy a decir, Juan? ¿Qué te importa? Nadie sabe. No, pero eso le dijo a Juan. Le dijo, es es Judas. Qué bonita relación de Juan con Jesús. Por eso Juan fue transformado, por eso Juan ya jamás fue llamado hijo del trueno. Ahora sería el discípulo amado. El discípulo amado. Y estar cerca de Jesús siempre cambiará tu vida. Nuestro crecimiento y transformación espiritual está directamente relacionado con la relación que tenemos con Cristo. Hay que estar con el cuerpo de Cristo, porque separado de Él, nada podemos o nada somos. Juan estuvo con Jesús desde que lo conoció en el mar de Galilea hasta que murió. Porque ahí estuvo Juan hasta el último suspiro junto a la cruz. Juan estuvo al pie de la cruz aquel día. Y el estar al pie de la cruz fue transformador. Porque de alguna manera Juan no volvería a ser el mismo jamás. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan, el único discípulo de Jesús que no se escandalizó, que se mantuvo al pie de la cruz, viendo a Jesús sufriendo y entregando el Espíritu. Quizás ese era el momento preciso para hacer descender fuego del cielo, para que cayera sobre todos los que gritaron, crucifícale. Pero para ese entonces el corazón de Juan ya había sido transformado, porque ese era el momento idóneo, hermanos, para que fueran destruidos todas aquellas personas que habían gritado al Señor, crucifícale. Era el momento preciso, era justificada la acción, que descendiera fuego del cielo, pero para ese momento el corazón de Juan había sido transformado. Y Juan había entendido que el Señor Jesucristo tenía que ser levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto, para que fuera salvo el pueblo. Porque años después, cuando escribió el Evangelio de Jesús según Juan, escribió un día, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo que era necesario que el Hijo de Dios sea levantado, como la serpiente fue levantada para salvar al pueblo. Aquella noche la narró Juan, aquella noche que Nicodemo visitó a Jesús. Juan entendió y comprendió el mensaje del Maestro, la redención, y no fue necesario hacer llover fuego del cielo. La cruz transformó a Juan. El mundo entero cambió después de la muerte de Cristo. Ya no fue el mismo el mundo. De hecho, empezamos a contar los años después de Cristo, porque fue un evento que marcó a la humanidad. La crucifixión transforma la vida de las personas. Desde aquel día, en el año 33 después de Cristo, en el Monte Calvario, a las afueras de Jerusalén, hasta el día de hoy, 2026, el mismo poder del Evangelio sigue manifestándose hoy en día. Juan se mantuvo al pie de la cruz y vio el castigo de Jesús en la cruz. Ese castigo que fue cruel, fue brutal, fue inhumano, fue terrible, porque hoy hasta el peor de los delincuentes tiene a la ley que lo protege para que no sufra. Pero en el tiempo de Jesús no tuvo ninguna concesión porque no había ahí activistas que lucharan por aquellas personas que estaban siendo juzgadas injustamente. El Señor Jesucristo sufrió toda clase de injusticias. No tuvo ninguna concesión en su castigo. ¿Quién
¿Quién es capaz de soportar este castigo? ¿Y quién es capaz también de presenciarlo y de verlo? Pensar que las Marías y Juan estaban al pie de la cruz me hace meditar si yo hubiera soportado estar ahí. Si yo hubiera soportado ver morir a Jesús. Ese evento seguramente fue devastador para ellos, pero a la vez transformador. Definitivamente yo no hubiera estado ahí, hermanos. O hubiera cerrado los ojos, o me hubiera tapado la cabeza, pero no hubiera soportado ver el castigo que recibió el Señor Jesucristo. No lo hubiera hecho, no hubiera sido capaz de aguantar tanto dolor, tanto sufrimiento de una persona. Pero un gran amigo, el discípulo amado, el joven apóstol, el único de los 12 que estaría al pie de la cruz, sufrió el dolor de ver morir al Hijo de Dios en esa cruz. Porque era el discípulo amado, el de todas las confianzas de Jesús, el que lo llevó a eventos especiales como la resurrección de la hija de Jairo, como a la transfiguración. Aquel que vio a Jesús transfigurado, que vio su rostro brillante, ahora lo estaba viendo en una cruz, sufriendo. Juan vio todos los detalles de la cruz, todos. Nadie podía contarle a él lo que pasó en la cruz porque él estuvo ahí. Él vio y escuchó cuando los soldados le ofrecieron vinagre a Jesús. Vio cuando los soldados empezaron a echar suerte sobre sus vestiduras y vio cómo se la repartieron. Y quizás también vio a aquel soldado que se ganó la túnica de una sola costura. Vio con claridad aquel letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo pudo leer en los 3 idiomas, en hebreo, en griego y latín. Alcanzó a escuchar las famosas 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Quién no ha escuchado ese famoso sermón que muchos han replicado? Juan lo escuchó directamente del autor. Juan es testigo que aquel día el Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Es decir, realmente murió aquel hombre que decía que en 3 días podía levantar el templo, que había salvado a otros, pero a sí mismo no podía hacerlo. Aquel que había dicho que era el Hijo de Dios, pero que no le había podido librar, porque esto decían los judíos. Finalmente, vio como una lanza atravesó el costado del maestro y el maestro murió. Pero justo antes de morir, Jesús le hace un encargo a Juan. Un encargo muy especial que le pidió. Era el cuidado de su madre, la que le había concebido. Se cree que para ese momento José había muerto, porque de otra manera no era necesario encargarle a alguien más a su madre. La tradición cree que José había muerto. Se cree también que en ese punto había quedado María desamparada. Desde ese entonces María adoptó a Juan por hijo y Juan le recibió como madre en su casa. Parece curioso que María no fue a la casa de sus otros hijos, porque tenía más hijos, porque no siempre fue virgen. Tenía a Santiago, a José, a Simón o a Judas, hermanos de Jesús, según Mateo 13, 55 y 56. Pero no fue a la casa de ninguno de ellos. Parece curioso si tenía más hijos que podían hacerse cargo de ella. ¿Por qué Jesús no se los encargó a ellos? ¿Por qué Jesús no le dijo a Santiago? ¿Por qué Jesús no le dijo a Judas? ¿Por qué Jesús no le dijo a José o a Simón? Porque no estaban ahí. Porque el único que estuvo con Jesús en su muerte hasta los últimos momentos fue Juan, su discípulo amado. Por eso le dio el encargo a él. No fue a ninguna casa de sus hijos, sino fue a la casa de aquel que recién había adoptado como hijo.
En este encargo se ve la confianza y el amor a su discípulo amado Juan. ¿Y cómo no tenerle confianza si fue el único de los apóstoles que permaneció cerca de la cruz? No solo para estar con Jesús, sino también quizás para dar soporte a las Marías que estaban ahí y a las mujeres. Juan ya no volvió a ser el mismo. Después de ser llamado el Hijo del Trueno, ahora sería llamado el discípulo amado. Y fue Juan el que escribió 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Él fue también que escribió Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, hermanos, que Juan transformó su vida después de que estuvo junto a la cruz alrededor de 6 horas. Porque ahora se le conoce como el apóstol del amor. Aquel que quería destruir a los samaritanos, ahora es el apóstol del amor. Porque sus cartas, sus mensajes están llenos de ese amor de Dios. Porque es el que más ha escrito del gran amor de Dios. Porque se dio cuenta del gran amor de Dios cuando envió a su Hijo al mundo a morir por él. Y también se dio cuenta del gran amor que derramó Jesús en la cruz por el mundo. Seguramente la cruz de Jesús transformó la vida de Juan y transformará la vida de aquellos que decidan hoy ir al Monte Calvario y ver a Jesús en la cruz. Mira lo que pasó en la cruz. Mira cómo murió Jesús. Mira cómo alumbró su luz. Levanta tu mirada y mira la sangre que está derramada por ti y por mí. Mira lo que pasó en la cruz. La cruz de Jesús transformó la vida de Juan. Pero la de nosotros, ¿la estará transformando? ¿Cómo va esa transformación en tu vida? A veces en el trabajo hago errores que me equivoco en hacer un diseño o algo que digo, no debería haberme equivocado. Este error es de cuando estaba empezando hace como 15 años. Este error no debería haberlo cometido. ¿Por qué me está pasando esto? Es un error bien sencillo. Y a veces nos pasa así en la vida espiritual. A veces cometemos errores que cometíamos cuando éramos recién nacidos. Y estamos, en lugar de transformándonos, en lugar de avanzar, parece que damos un pasito para atrás. Y tenemos que ir siempre hacia adelante. Tenemos que ir siempre hacia adelante, transformando nuestras vidas. Hoy hemos visto cómo la cruz puede transformar la vida de las personas, pero solamente de aquellas que están ahí cerca de Jesús, que creen a Jesús como el Hijo de Dios. Vimos a varias personas que solamente le vieron de lejos y no cambiaron. Pero las que estuvieron ahí, cerca de Jesús, al pie de la cruz, fueron transformadas completamente. Aquel día también estuvieron 2 ladrones cerca de Jesús. 2 hombres, uno a la izquierda y otro a la derecha, que habían quebrantado la ley, que merecían estar ahí, que estos hombres reconocieron que estaban ahí por sus hechos, porque iban a pagar por los hechos que habían hecho. 6 horas estuvieron al lado de Jesús y lo primero que hicieron fue injuriarle, hasta que uno de ellos reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo, le dijeron. Pero después le dijeron, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Según tus hechos hoy, hasta este día, según lo que has hecho en tu vida, ¿de qué eres merecedor? Aquellos malhechores se merecían estar ahí en la cruz. Ellos dicen, nuestros hechos, por nuestros hechos estamos aquí. Pero tus hechos, los que hiciste ayer, esa semana, en tu vida que has hecho, ¿de qué te hacen merecedor? ¿Será acaso de la muerte? ¿O será acaso de una vida eterna en los cielos?
¿De qué te has hecho merecedor? ¿A dónde quieres ir después de la muerte? ¿Cuánto tiempo tienes junto a Jesús y no has aprovechado la oportunidad de obedecer a su evangelio? Es tiempo que te acerques a la cruz de Jesús y le digas: Señor, acuérdate de mí cuando vengas por tu reino, porque si no perteneces al reino, no irás con él. Es el momento de obedecer a su evangelio. Es el momento de que tu vida sea transformada por el sacrificio de Jesús, por la cruz de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar puestos de pie para cantar una alabanza a nuestro Dios.